Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama la elección y vamos a partir de Romanos capítulo 9. Quiero exponer algunos temas teológicos relacionados con los temas que en los últimos meses he presentado sobre Abraham, Isaac y Jacob. La semana pasada hablé de llamados para bendecir. Hoy el tema es la elección. Bueno, es importante. Voy a hablar un poco de llamado, elección y fidelidad. Hay algunos conceptos como llamado y elegido, que a veces se usan y que parece que es lo mismo, pero aunque tienen mucha relación, cuando la Biblia habla de llamado, habla de otra cosa. Tal vez el llamado sea elegido, tal vez el elegido sea llamado, pero el concepto teológico a lo que se enfoca la Biblia es algo muy específico cuando dice llamado, algo muy específico cuando dice elegido. Vamos a verlo. Por ejemplo, Abraham fue llamado. Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Dios habla directamente con la persona y le dice que quiere que haga algo, que deje algo. Eso es llamado. Dios nos llama, por ejemplo, a ser de Jesucristo. Deja el mundo y sigue a Cristo. Dios nos llama a santificación. Deja el pecado, deja la vida anterior y busca a Dios en santificación. Bueno, esa es la idea de llamado. Dios llamó a Abraham. En cambio, a Isaac, Dios lo eligió. Dios le habla a Abraham y le dice, hazle caso a tu mujer Sara lo que dice respecto a Ismael. No le estorbes, porque en Isaac será llamada descendencia. En el hijo de la promesa va a ser la herencia. Lo que yo te dejé que tú le vas a dar a él, a tu hijo, va a ser en el hijo de la promesa, no en el hijo de la carne. El hijo de la carne es el que Abraham tuvo porque podía tener hijos. En este caso, con la criada de su mujer, que le dio a la criada para que tuviera hijos. Bueno, en la carne podía hacer eso. Pero Dios tenía algo mejor, la promesa. La promesa de que Sara tendría un hijo y después le dice, él es el que va a heredar la promesa. Dice la Biblia que la promesa es la heredero. Quiero leer, y ahí se referencia a Génesis 21:2, haz lo que te diga Sara. Romanos 9:7 dice así, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es la promesa. El apóstol Pedro nos habla de la promesa también, es otro concepto teológico bien importante, sustancioso. Segunda de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Isaac es el hijo de la promesa. Abraham le dice que él va a heredar el legado, porque es la promesa la que nos acerca a Dios. La carne nos aleja. Abraham se alejó de la voluntad de Dios en el hijo de la carne, se acercó en el hijo de la promesa y dando el legado al hijo de la promesa. Pedro es lo que enfatiza. Somos participantes de la naturaleza divina gracias a esas promesas. Por esa promesa, Isaac es hijo de Dios. Por las promesas de Dios es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Participamos de la naturaleza divina. Bueno, Dios eligió a Isaac, no a Ismael. Otro ejemplo es con Jacob. Romanos 9:10 dice así. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para el propósito de Dios, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese,
no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí hablamos de elección otra vez. Dios eligió a Jacob. Y de hecho las palabras que usa en este capítulo Pablo a los romanos, le dice, que dice la escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob lo elegí, a Esaú lo hice a un lado, para la sucesión del legado. Ahí estamos hablando de elección. Elegir, escoger. Tomo esto y dejo lo otro. Pablo sigue disertando en la carta a los romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios? En ninguna manera. Dice después el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Bueno, Dios como alfarero tiene potestad sobre el barro para hacerlo como Él quiera. Y como dice el profeta, aún romperlo y hacer otro vaso de ese barro. Antes de ser el hombre, antes de ser Adán, Adán era barro. Dios tomó barro. ¿Qué es el barro? El barro no tiene vida. Es tierra, es materia. Formó al ser humano, le sopló, puso de su espíritu. De su espíritu, no tomó vida de otra parte, ni el barro, y el espíritu puso de él, del espíritu de Dios. Y ese barro inmaterial cobró vida. Es por eso que Dios, al hacer lo que Él quiere con ese barro, con vida, lo que está actuando es en Él, en un sentido. Es sobre el espíritu que Él dio. Por eso es que con las promesas nosotros llegamos a participar de la naturaleza divina. Recuperamos lo perdido en parte y nos unimos nuevamente a Dios en filiación. Ahora somos hijos de Dios. Criticar, bueno, criticar a Dios, lo que hace, sus juicios, la elección. Cuando se ignora de Dios se puede criticar. Cuando se conoce a Dios, lo que dice Pablo aquí, ¿quién eres tú? Dios te pidió consejo cuando hizo las cosas, te pidió a ti, tomó de lo tuyo, ni tomó de lo tuyo ni de lo de nadie para ser el hombre. Bueno, nuestro concepto de Dios es el que a veces está equivocado, es el que puede ser criticado. Dios no puede ser criticado, si no, no sería Dios. Seríamos más que Dios si pudiéramos criticarlo. Pero Él por eso es Dios, dice la Escritura. Lo que podemos criticar es nuestro concepto de Dios, nuestro pobre, a veces paupérrimo concepto de Dios. Más adelante dice Pablo, Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. El remanente es otro concepto teológico muy importante. ¿Te acuerdas de Elías? Elías se quejaba con Dios. Todos se han vuelto a los ídolos, a los Baales, solamente he quedado yo. Dios le dice, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. No es que no doblan, sino que no han doblado su rodilla ante Baal, es decir, son fieles. Los profetas hablan del remanente. El remanente, y es un concepto teológico que a través de la Biblia lo encontramos. El remanente es lo que queda, es poco en comparación a lo mucho que hay. Bueno, lo que Dios hizo en el hombre fue rescatar, dar la oportunidad de volver a Dios. Y ese remanente son los que se han mantenido fieles al llamado, a la elección de Dios. Son fieles. Por eso es un remanente. Y los profetas hablan de que el remanente será salvo. Bueno, la Biblia en Mateo 20:16, en el Nuevo Testamento, nos dice lo que viene siendo el remanente. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Siguiendo con lo que es la respuesta a la elección, Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
cuando estemos en la presencia de Dios. Pocos serán escogidos de los muchos que habíamos sido llamados. Llamados a ser hijos. Dios llama a todos al arrepentimiento. Pero son escogidos aquellos que responden al llamado y que son fieles. Dios tiene un lugar para sus hijos. Dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos, elegidos y fieles. Es necesario que nos mantengamos ahí en el sitio donde el Señor nos puso, nos colocó. Hay personas que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó esto o aquello? Alguien escribía por ahí, como respuesta, como simulando una respuesta de Cristo. Estaba ahí donde me dejaste cuando te apartaste de mi camino. Ahí estaba. Bueno, creo que en parte al menos contesta estas interrogantes de las cosas que a veces no entendemos de la vida. Pablo a los Efesios nos habla de algo importante. Efesios 4:1. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El Señor nos llamó a ser hijos de Dios, a ser de Jesucristo. Tal vez entramos por la puerta estrecha, pero el mandato de Jesús es también que andemos por el camino angosto. Hay personas que tal vez entraron por la puerta estrecha, pero después se apartaron del camino, quieren andar por el camino ancho. Esto es cuando no han permanecido, incluso algunos cuando han apostatado de la fe. Hay quien cree que como quiera van a ser salvos. Bueno, ¿de qué son salvos? Están en medio del pecado. El Señor no nos roba la voluntad, ni el deseo de ser fieles. Dios nos hace nuevos. Ahora podemos querer permanecer, pero seguimos teniendo carne que se opone. Dice Pablo que se opone el pensamiento de la carne con el del Espíritu. Bueno, el Señor quiere que permanezcamos, que seamos fieles. Por eso dice Apocalipsis que los que están con el Cordero, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, son los llamados y elegidos y fieles. Aquí están los conceptos juntos, llamado y elegido. El Señor, elige, porque elige a algunos con un propósito. Como prediqué la semana pasada, bendecidos para bendecir. Pero tenemos que ser fieles, si no, no podemos bendecir a otros. Es necesario que nos mantengamos ahí donde nos puso Dios, ahí a donde Dios nos llamó, que permanezcamos en lo que Él nos prometió. Las promesas, tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Cuando las cosas parece que no son, parece que se va a acabar todo, agarrarte de las promesas de Dios. Eso es el escudo de la fe. Respecto a que muchos son llamados y pocos escogidos, Pablo dice Romanos 9:27, ya lo mencioné. Isaías clama, tan solo el remanente será salvo. Sí, serán muchos hijos, pero tan solo el remanente será salvo. Nos lo anuncia la palabra. Por eso no hay muchos cristianos en comparación a lo que es el mundo. Por eso luego algunos cristianos se pierden. Los profetas hablaron, y quiero leer solamente lo que Ezequiel menciona del remanente y de los juicios contra Dios a veces que aún los cristianos a veces hacen. Ezequiel 14:21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y aquí viene lo importante, para lo que estoy diciendo. Y os consolarán
cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Y Jeremías 23:3 dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Dios hace ello, así como llamó, así como eligió, busca. Jesucristo dijo a sus discípulos, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, nuevamente Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Rey de reyes y Señor de señores, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ojalá que tú y yo estemos entre esos, no solo llamados, no solo elegidos, también fieles, es decir, que se han conservado. Los que no se han conservado en el camino, bueno, hay personas que dicen, como quiera, una vez salvo, ya salvo para siempre. Los que no están en el camino que lleva a la vida eterna, no van a llegar a la vida eterna. Bueno, Judas nos habla del tema también. En el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhibiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente y habla de desmanes, de mal testimonio, de falsas doctrinas, de otras cosas que han... y personas que siguen a estos que se han engañado. Y Judas nos exhorta y dice, mira, el Señor sacó al pueblo de Egipto, sacó a Israel de Egipto, pero luego destruyó muchos a los que no creyeron. Sacó a todos, salvó a todos, rescató en la carne a todos, que no estuvieran en esclavitud, pero destruyó a los que no creyeron. Después menciona, los ángeles que no guardaron su dignidad fueron encerrados en prisiones eternas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas porque perdieron su dignidad. Entonces, ahí está lo que el hombre tiene que hacer. Muchas veces las personas dicen acerca de la salvación, y yo no tengo que hacer nada, o aún los que predican, tú no tienes que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo. Bueno, para que tú obtengas la salvación, los méritos, la potencia ya está en Cristo. Tú lo que haces es nada más aceptarla. Pero para conservarla, ahí está Judas como otros escritores bíblicos exhortándonos. Contender ardientemente por la fe. Y después nos dice que muchos fueron castigados porque no permanecieron fieles. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Fidelidad. ¿O tú no valoras la fidelidad? ¿No es importante, por ejemplo, la fidelidad en el matrimonio? ¿La fidelidad en las amistades? ¿La fidelidad de aquel con quien haces un trato económico? ¿Algún otro tipo de compromiso? Claro que sí. El Señor nos llama, nos hace sus hijos. Nosotros tenemos que ser fieles, tenemos que permanecer en la fe que una vez recibimos. La fe una vez la recibimos, ya somos hijos de Dios, así dice Judas. Bueno, tenemos ahora que ser fieles porque Dios destruyó a los que no creyeron, a los que se apartaron, a los que se corrompieron. Tenemos que conservar la fe. Judas dice, hay que convencer a los que dudan. ¿Para qué? Pues para que otra vez estén ahí en el camino. A otros hay que arrebatarlos del fuego, a los perdidos. Nos invita Judas a la acción. Nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, y Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Tenemos que no caer de ahí de donde el Señor nos puso. Dios llama, Dios elige y Dios guarda. Nos llama y nos da promesas para que crezcamos. Pero luego, muchos son llamados y pocos escogidos. Los escogidos, los que podremos entrar a la presencia de Dios en la vida eterna, son aquellos que han sido fieles.
aquellos que han obedecido, o como dice Pedro, fuimos rociados con la sangre de Cristo para ser santificados en el Espíritu. Por lo cual, dice Pedro, segunda de Pedro 1:10, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Es lo que hemos mencionado, poquito la vocación, poquito más la elección. Procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso lo dice Pedro después de decir que debemos añadir a nuestra fe que recibimos virtud. Eso es lo que nos cuesta a nosotros, la virtud. El Señor nos ayuda a formarla, pero nosotros la formamos cuando ponemos nuestra voluntad, nuestra permanencia. Y hay muchas otras cosas más que Pedro nos exhorta a que agreguemos a lo que recibimos. La fe nada más la recibimos, la fe para salvación. Ahora hay que agregarle virtud, eso sí nos cuesta. Y a la virtud, conocimiento, también nos cuesta. Lee, estudia. ¿Verá qué cuesta? Hay personas que hasta les cuesta trabajo leer la Biblia. Hay personas que no leen jamás un libro. Bueno, y tenemos que añadir más cosas, dice Pedro, para que por ellas se os otorgue amplia y generosa entrada en los cielos. ¿Cuál será la diferencia de recibir amplia y generosa entrada? ¿Será acaso entrar con dificultad? Bueno, dice la Escritura que algunos con dificultad se salvan. No porque Dios ponga requisitos, es porque la carne le cuesta. Aún hay cristianos que les cuesta seguir adelante. Les cuesta vencer la carne, despojarse del viejo hombre. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, obedecer, permanecer. Y bueno, algunos que ahí siguen, como dicen algunos, a gritos y a sombrerazos, ahí van algunos. Pero Dios nos habla y nos llama. Y Cristo es poderoso para conservarnos sin caída. Tenemos que estar tomados de la mano de Cristo. Seguir las pisadas de Cristo. Que esa sea tu experiencia, hermano, hermana, amigo, amiga. Te invito a que sigas sintonizándonos, buscándonos en Extensión Ministerios Filadelfia, en Facebook, en YouTube y en nuestra página de internet, extensionministeriosfiladelfia.net. Dios te bendiga.